Hola, hola, gracias a todos los que se van a empezar a unir a este Facebook Live. Es muy importante de verdad que esté con nosotros y más que nada que como siempre lo invitamos a compartirlo, ya que hoy vamos a hablar de algo importantísimo, el manejo del estrés. Porque como sabemos la salud mental es muy importante. La depresión, la ansiedad y el estrés pueden tener un efecto negativo en la salud. Y hoy les vamos a brindar herramientas súper útiles para el público en general, pero específicamente para personas que cursan algún tipo de enfermedad o están bajo un tratamiento. Para ello, vamos a conversar con Cristina López. Ella es trabajadora social, clínica licenciada y especialista en información del Centro de Recursos Informativos de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, o LLS por sus siglas en inglés. La LLS apoya a las personas que padecen leucemia, linfoma y mieloma desde 1949 y ha invertido casi 1.300 millones de dólares en investigaciones, siendo pioneros de tratamientos innovadores. Y es que la labor de la LLS es vital, ya que cada 3 minutos una persona en Estados Unidos es diagnosticada con cáncer de la sangre y lamentablemente cada 9 minutos alguien pierde la vida. Por eso mismo es tan importante que compartan esta información, ya que muchas personas que están sufriendo, pasando por un diagnóstico o tratamiento de cáncer, no saben dónde recurrir cuando necesitan ayuda médica, asesoramiento, apoyo emocional e incluso financiero. Aquí les vamos a compartir este clip para que puedan ver lo importante y qué tanto puede cambiar la vida de una persona que está pasando por una enfermedad cuando recibe apoyo y ayuda. Cuando el médico nos dijo que mi mamá tenía cáncer, me sentí tan desesperada. Hasta que llamé a la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma y hablé con Ana. Ella respondió a todas mis preguntas sobre la enfermedad, las opciones de tratamiento y los gastos correspondientes. Su apoyo y compasión nos dieron fuerza. Hoy voy a llamar a Ana para contarle que mi mamá está venciendo al cáncer. Y sin más, nos vamos ahora con nuestra entrevistada que tiene muchísima información valiosa para darnos y muchísimos consejos para cuidar nuestra salud mental. Cristina, buen día, gracias de verdad por estar con nosotros. Iniciamos con la primera pregunta, Cristina. ¿Qué es el estrés y por qué afecta tanto a la mayoría de las personas que sufren de cáncer o que cuidan de un paciente? Porque sabemos que los cuidadores muchas veces son los pilares de los enfermos de cáncer. También sufren de un estrés extremo. Sí, eso es muy importante notar, Brenda. El estrés es la forma en que respondemos a un cambio. Esto puede ser una respuesta física, mental, emocional, hasta espiritual. El estrés también puede ser positivo o negativo. El estrés positivo se llama eustrés y el estrés negativo se llama distrés. Cuando hablamos de un diagnóstico de cáncer, la mayoría del tiempo los pacientes y sus cuidadores sienten un nivel de estrés negativo o distrés. Recibir un diagnóstico de cáncer puede ser un gran cambio para los pacientes y sus cuidadores. No importa muchas veces si el paciente requiere tratamiento inmediato o si el cáncer no se considera agresivo, simplemente teniendo el diagnóstico de cáncer puede causar muchas emociones como depresión, ansiedad, miedo y hasta trauma. Valiosa información, Cristina. ¿Y cuáles son los factores más comunes que causan ansiedad cuando se enfrentan a un diagnóstico de cáncer? ¿Y cuán importante es saber manejar el estrés de una manera saludable durante este tratamiento? Sí, eso es una buena pregunta. Los factores más comunes pueden incluir el miedo de lo desconocido, porque esto muchas veces es la primera vez que una persona está oyendo el término cáncer. También la necesidad de tomar decisiones rápidas sobre varios factores, incluyendo el tratamiento y en la vida, como decisiones del trabajo, la escuela, los niños.
También hay mucho estrés financiero cuando hablamos de cubrir los gastos médicos y los gastos diarios, especialmente si hay una pérdida del ingreso, que pasa mucho con los pacientes o con sus cuidadores. Con tiempo, la causa del estrés puede expandirse para incluir sintiéndose como ya no puedo soportar más. También incluye, am, también puede incluir la pérdida de un sistema de apoyo. Las personas que estaban ahí antes quizá no están aquí ahora, como los familiares, los amigos y las expectativas que no se cumplen, como diciendo, mira, yo pensé esto, pero ahora no es así. So, un diagnóstico de cáncer trae desafíos como estos. Y eso es porque es importante, es esencial, tanto para el paciente como para el cuidador, aprender a manejar el estrés para poder enfrentar esos desafíos. Pero también es importante recordar que algunos días van a ser más fáciles que los otros, así que tenga paciencia con este proceso. Excelente, como siempre. ¿Y cuán diferente es el estrés que experimenta un paciente versus el que experimenta un cuidador? Sí, el estrés que experimentan el paciente y sus cuidadores tienen muchas cosas en común, como las emociones de ansiedad, como hablamos de ansiedad, depresión, miedo, frustración, incluso trauma. Pero la forma en que ellos sienten o expresan esas emociones será muy diferente dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, el sistema que tienen de apoyo o un historial de salud mental. Otra diferencia principal que nosotros vemos más a menudo es la falta de recursos o apoyo entre los pacientes y sus cuidadores. A veces hay pocos recursos para un cuidador en comparación con los recursos para un paciente, pero es importante notar que estudios recientes refuerzan la importancia de cuidar al cuidador del paciente en la misma medida que los pacientes con cáncer. La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, o LLS por sus siglas en inglés, tiene un manual solamente para el cuidador titulado Cómo cuidar a un ser querido que tiene cáncer de la sangre. Este recurso habla en parte de la fatiga y la importancia de cuidarse cuando hablamos de la, perdón, este recurso habla en parte de la fatiga y la importancia de cuidarse uno mismo. Estos factores son importantes considerar cuando hablamos de la diferencia entre los pacientes y sus cuidadores relacionado al estrés. Importantísimo saber eso. Gracias, Cristina. Y aprovechando que te tenemos, otra pregunta. ¿Cómo la pandemia del COVID-19 ha contribuido a empeorar los niveles de estrés y ansiedad de pacientes de cáncer? Sí, sin duda podemos decir que el estrés del año pasado hasta hoy en día han afectado drásticamente a muchas personas, no solamente pacientes con un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? En estos últimos meses hemos enfrentado el desempleo, las injusticias de derechos humanos, la pobreza en alimentación y mucho más. Eso es importante notar, pero la diferencia clave para pacientes con cáncer y sus cuidadores en esta etapa de la pandemia son los factores que no son pertinentes a sus circunstancias, ¿verdad? De salud. Déjame explicar. Voy a dar el ejemplo usando la vacuna. Muchas personas tenían esperanzas con la vacuna que la realidad que ha
demostrado tener beneficios increíbles para la mayoría de las personas. Pero estudios recientes muestran que los pacientes con cáncer de la sangre no tienen el mismo nivel de respuesta inmunitaria que otras personas sin cáncer de la sangre. Este es un gran factor de estrés para esos pacientes con cáncer de la sangre y sus cuidadores que pensaron, mira, estamos todos vacunados, vamos a estar libres, a hacer tal y tal cosa, pero la realidad es que estamos encontrando que eso no es el caso. Eso es solamente un ejemplo de cómo los pacientes con cáncer de la sangre en realidad y sus cuidadores, eso es muy importante notar, que ellos están sufriendo durante la pandemia. Maravillosa respuesta, gracias Cristina. Y vemos que se siguen conectando muchas personas. Ya saben, compartan este Facebook Live y ustedes que nos están viendo, ¿pasaron por alguna experiencia similar? ¿Tienen preguntas? Recuerden que pueden dejarlas aquí para que los expertos de la LLS respondan. Y bueno, Cristina, no te me vayas porque hay otras preguntas. Y es que, ¿por qué es tan importante que los cuidadores tengan como prioridad cuidarse a sí mismos? Las experiencias de un cuidador, de un paciente, son únicas. Frecuentemente los cuidadores se descuiden de sí mismos para cuidar a su ser querido. Ellos necesitan cuidar a su ser querido porque tienen un diagnóstico de cáncer y un cuidador quizás se va a sentir egoísta de cuidarse a sus propias necesidades. Ok, aún así yo utilizo el ejemplo de las direcciones que nos dan antes de volar en un avión. Ellos dicen, en caso de emergencia, póngase su máscara propia de oxígeno, póngase su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros, incluso a sus propios hijos, ¿verdad? Esto no es porque la persona es egoísta, pero porque si esa persona no se pone el oxígeno primero en un caso de emergencia, hay una gran posibilidad que se va a desmayarse y no va a poder ayudar a nadie más. Yo uso este ejemplo porque es muy similar para los cuidadores del paciente. Entre más se descuide un cuidador de sí mismo, más grande es el riesgo que ese cuidador se siente agotado y con fatiga de compasión, que puede incluir sentimientos de ya no puedo hacer esto. Pero eso es muy importante que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Sin duda hay que cuidarnos todos. ¿Y cuáles son las estrategias de manejo del estrés más efectivas para los pacientes con cáncer y sus cuidadores? Sí, la realidad es que existen muchas estrategias que ayudan a las personas a manejar mejor su estrés. De hecho, la LLS tiene 2 guías para ayudar a dar ideas en esta área. Tenemos un librito titulado Manejo del Estrés y un folleto titulado Conductas Saludables. Nosotros podríamos hablar fácilmente por 1 hora o más de todas las estrategias, como vamos a decir, hablando con un amigo, participando en un grupo de apoyo, comiendo regularmente, durmiendo suficientemente. Y con todas las estrategias es importante encontrar la que funciona mejor para usted, dado sus circunstancias. Aún así, yo creo que es importante empezar con lo básico, que para mí es nuestro cuerpo. Antes que podamos utilizar cualquier estrategia, es importante asegurarse de beber suficiente agua y hacer ejercicios de respiración lenta. ¿Ok? Suena simple, pero se sorprenderán de saber la cantidad de personas con los que yo he hablado que me han dicho que encuentran estos
simples pasos difíciles. Y es importante hacer metas alcanzables. Así yo digo, no tan simplemente, pero que respira, que bebe agua. Gracias, Cristina, pero esto debemos de preguntarlo y compartirlo para que más personas sepan que existe la ayuda. ¿Cuándo se debe recurrir a un profesional de la salud para manejar la ansiedad relacionada al cáncer? Sí, una buena pregunta. Yo digo simplemente, si una persona se hace ese pregunta, está haciendo esta pregunta, ese es el momento de considerar a explorar los recursos con un profesional. Como hemos hablado, sintiendo la ansiedad, la depresión, el estrés durante un diagnóstico de cáncer es muy normal, pero a veces estas emociones tienen un gran impacto en la vida diaria. Cuando esto sucede, es importante pedir ayuda. Puedes hablar con su equipo médico, el equipo médico del paciente, o también buscar consejeros a través de su plan médico. A veces las personas se pueden beneficiar de conectarse con un grupo de apoyo o un chat en línea, hablando con otros pacientes o cuidadores de pacientes. Y voy a decir que la LLS ofrece todo esto y más. También en estos casos es crítico considerar un historial de la salud mental. Si un paciente o un cuidador tiene un historial, es importante mantenerse conectado con los apoyos que esa persona tenía antes de un diagnóstico, como al consejero, la psiquiatra, o si no está conectado, es importante hablar con el equipo médico y conectarse más pronto con los recursos después de un diagnóstico de cáncer. Este punto es clave. Nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física. Recuerda que hay muchas opciones para apoyo, así que pide ayuda si la necesitas. Gracias, Cristina. Y bueno, yo sé que ya has traído este tema, pero hay que resumirlo y dejarlo bien en claro. ¿Nos podrías hablar sobre los recursos y programas de apoyo que ofrece la LLS para las familias afectadas por un cáncer de la sangre? Sí, gracias por esa pregunta, Brenda. Como mencionaste, yo soy una especialista de información en el Centro de Recursos de la LLS. Soy una de 3 especialistas hispanohablantes que estamos aquí para ayudar. Tenemos también acceso a servicios de interpretación, por si acaso nosotros no está disponible, pero la LLS tiene maravillosos programas de apoyo que incluyen los grupos, las conexiones uno en uno y mucho más. También tenemos la capacidad de dar información acerca de su diagnosis, las opciones de tratamiento y recursos económicos que, que son de parte de la LLS o de la comunidad, y estos pueden aliviar alguna de los factores o las circunstancias que causan el estrés. Yo digo simplemente, tenemos muchos recursos. Si eres un paciente con cáncer de la sangre o si eres un cuidador de un paciente con cáncer de la sangre y deseas más información acerca de nuestros recursos, por favor no dude en llamarnos a este número, que es el 800-955-4572, y estamos disponibles de lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m. en la hora del este. Gracias, Cristina. Así que ya saben, a no descuidar la salud física, pero tampoco la mental. Busquemos juntos cómo disminuir el estrés haciendo actividades que disfrutamos, pasando tiempo con la familia o amigos, al aire libre, escribir, leer, hacer ejercicio, meditar,
¿por qué no? Cualquier actividad que nos funcione, nos haga felices y nos ayude a relajarnos es muy bienvenida, porque nuestra salud es lo primero. Y recuerden que si son pacientes de cáncer de sangre o familiares o conocen a alguien que necesita apoyo, pueden comunicarse al 1-800-955-4572 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, hora este, en español, o también pueden ingresar a la www.lls.org/español. Les agradecemos a todos por conectarse hoy y sigan sintonizados con Noticias Ya, porque Noticias Ya y la LLS están aquí para recibir esta información vital para pacientes de cáncer de sangre y sus familiares, y que ustedes la puedan recibir y puedan de verdad salir beneficiados. Vemos aquí a varias personas conectadas y les pido que si ustedes no son pacientes de cáncer o no conocen a nadie, compartan el Facebook Live, porque uno nunca sabe quién lo pueda necesitar. Que tengan un maravilloso día y a compartir.